Bienvenido al módulo 5 de Práctica Profesional 1. En este caso nos vamos a ocupar del proceso y los principios procesales de la materia. Dentro del proceso penal hay ciertos principios que van a regir y uno de esos principios es el principio de la verdad real. Cuando hacemos referencia a la verdad real, ¿qué es lo que se busca dentro del proceso penal? Es justamente tratar de llegar a la verdad real y de poder determinar qué fue lo que efectivamente sucedió para poder determinar si una persona puede llegar a ser condenada. Dentro de este proceso de tratar de llegar a la verdad real, en nuestra materia rige lo que se llama la sana crítica racional, no la íntima convicción del juez. El juez, por más convencimiento que un hecho sucedió de tal manera, si dentro del proceso penal no se lo puede probar, esto no puede llegar a ser condenado o manifestado en una sentencia bajo esas características. Es decir, que la sana crítica racional es todos aquellos instrumentos lógicos que llevan a la determinación de una determinada conclusión. Y eso es lo que rige en nuestra materia. Son las pruebas las que van a llevar a el convencimiento y a la determinación de una determinada materialidad del hecho. En este caso, a la verdad real y a la sana crítica racional, que es el elemento de razonamiento que se debe utilizar para poder determinar. Yo puedo creer, puedo pensar que una persona determinada cometió determinado hecho, pero si dentro del proceso no lo puedo probar, no se va a poder determinar por más íntima convicción que tenga el juzgador. El juzgador no puede aplicar la subjetividad propia suya, sino que tiene que regirse por lo que vaya desencadenándose dentro del proceso. Es más, dentro de un sistema acusatorio puro como se pretende llevar por nuestra Constitución Nacional, o al menos así dicen los constitucionalistas, el juez no tendría que condenar por más que él tenga la íntima convicción si no hay una acusación válida. Si el fiscal, por ejemplo, no realiza la acusación, por más que quiera, no podría llegar a una sentencia condenatoria, y esto ha sido reiterado por fallos de la Corte de Suprema Justicia de la Nación también. Otro de los principios que rige dentro del proceso penal es el de la contradicción. ¿Contradicción entre quién? Entre el órgano acusador, la vindicta pública, el Ministerio Público Fiscal, por excelencia en el sistema acusatorio, y el acusado, el imputado conjuntamente con su defensor, que van a ser los sujetos que van a intervenir y van a tener esta dicotomía, esta lucha de armas, como se suele llamar dentro del proceso penal, que deben ser de igualdad de armas entre el acusador y el acusado, en el cual el juez posteriormente, con las pruebas en mano, utilizando la sana crítica racional, va a poder dictaminar si esta persona es absuelta o es condenada. Cuando se habla de absolución o de condena, ya estamos refiriéndonos a un plenario, a un debate. Sin embargo, cuando estamos dentro de la investigación todavía o de la instrucción, se habla de un sobreseimiento. Son palabras que el proceso penal lo vamos a ir acostumbrándonos, conociéndolos poco a poco. Otro de los principios que dentro del proceso penal hay que tener en cuenta es el de la obligatoriedad. Los delitos deben investigarse obligatoriamente. La obligatoriedad es algo contrario a la disponibilidad. Es obligación de los representantes de la vindicta pública llevar adelante la investigación de los delitos de acción pública. Cuando referimos delitos de acción pública nos referimos a aquellos delitos que están regidos en el Código Penal, y eso sí hay que tener en cuenta la normativa del Código Penal para saber cuáles son estos delitos que deben investigarse obligatoriamente. Ha habido una reforma reciente dentro del Código Penal que establece que los códigos procesales pueden establecer funciones o posibilidad en las cuales se pueda disponer de ciertos delitos. Fíjense el artículo 71 del Código Penal, para ser preciso les leo: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal prevista en la legislación procesal, es decir, prevista dentro del proceso penal, Código Procesal Penal de la Nación o de la provincia. Los códigos modernos provinciales establecen reglas de disponibilidad. Por ejemplo, el Código Procesal Penal del Chaco establece que el representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de ciertos delitos bajo ciertas circunstancias y particularidades. Pero la regla per se es que deben iniciarse de oficio, es decir, que son obligatorios estos delitos y deben ser investigados, siempre y cuando sean delitos de acción pública. Para esto tenemos que entender qué son los delitos de acción pública y cuáles son los delitos de acción privada.
Los delitos de acción pública básicamente son todos los que están en el Código Penal y en las leyes complementarias que están dentro del Código Penal, excepto los delitos de acción pública. Y los delitos de acción pública están establecidos, en los delitos de acción privada, discúlpenme, están establecidos en el artículo 73 del Código Penal. Por ejemplo, la calumnia, la injuria. ¿Qué pasa con estos delitos? Ahí sí es el propio afectado el que tiene que impulsar el proceso penal. En los delitos de acción pública no. Cuando estamos en presencia de un homicidio, por más que los familiares de la persona que fue asesinada no puede decir, mire, yo no quiero que se investigue esto. No, el Estado ya tiene la potestad, tiene el ius puniendi para poder investigar ese hecho. Y con ese hecho ya sucedido, puede investigarlo y debe investigarlo, es decir, que está obligado a investigar. Lo mismo con los delitos de hurto, de robo y de la mayoría de los delitos que están dentro del Código Penal. No sucede lo mismo con los delitos de acción privada que están establecidos en el artículo 73. Situación distinta sucede con delitos que se llaman delitos dependientes de instancia privada. Es decir, son delitos que por su naturaleza son de acción pública, pero que el Estado no puede investigar hasta que el particular damnificado no le dé una potestad, no lo inste, no le incite al sujeto. Y estos delitos son los que están reglados, por ejemplo, en el artículo 72. Son acciones dependientes de instancias privadas las que nacen de los siguientes delitos y hace una enumeración. Por ejemplo, el artículo 119, 120, 130 del Código Penal. Por ejemplo, un abuso sexual es un delito de acción pública, pero que depende de la instancia privada del particular. Si el particular no quiere denunciar ese hecho, no quiere que se investigue, no le da esa potestad al Estado hasta no realizar la denuncia. Pero una vez realizado la denuncia por parte del particular, el Estado ya tiene su potestad punitiva nuevamente y está habilitado para aplicar una sanción. Por más que el sujeto posteriormente se arrepienta y diga no quiero o quiero quitar la denuncia, eso no sucede. Una vez instada, el Estado ya tiene la potestad y puede llevar adelante la investigación. Es decir, que este principio es el principio de oficialidad, es decir, que el representante de la acusación tiene que llevar adelante la investigación de todos los delitos en los cuales tiene conocimiento, siempre y cuando sean delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son todos los delitos que están en el Código Penal y estos se dividen en delitos de acción pública per se y delitos de acción pública que dependen de la instancia privada del particular, que están regulados en el artículo 72 del Código Penal. Aparte de los delitos de acción pública están los delitos de acción privada. ¿Y dónde tenemos nosotros que saber, dónde tenemos que ver nosotros cómo proceder y cómo llevar adelante un proceso penal? Dentro de la ley formal, dentro del Código Procesal Penal en nuestra materia, Código Procesal Penal de la Nación o Código Procesal Penal de la provincia. Nosotros tenemos que ir al Código Procesal de la provincia para decir cómo tengo que llevar adelante un delito de acción privada, por ejemplo, una injuria. Una injuria yo no le puedo decir al fiscal que me investigue, sino que lo tengo que hacer mediante una querella criminal que está arreglado y establecido en el Código Procesal Penal de la Nación. En los delitos de acción pública es otra la situación, ya está habilitada una vez que sucede el hecho por parte del particular, y en el caso que sea de acción pública dependiente de instancia privada, una vez instada, el fiscal o el Ministerio Público Fiscal o la vindicta pública ya está habilitado para investigar, y deberíamos decir no solo habilitado, sino que también estar obligado. Previo a la incorporación del artículo 71 de la facultad de disponibilidad que establece para que los códigos procesales penales sean los que establezcan la disponibilidad, esta norma fue establecida en el año 2015, recientemente establecida. Anteriormente a esto no decía, y el artículo decía de que deben iniciarse de oficio todas las acciones penales, excepto lo que sean delitos de acción privada. Es decir, que algunos autores decían de que eran inconstitucionales las normas procesales penales que le daban la facultad al fiscal o al juez de instrucción para disponer de la acción. Cuando uno habla de disponer de la acción es ¿qué puedo hacer yo con esta acción? Puedo cerrarla, por ejemplo, porque considero de que es un delito de menor entidad y el representante del Ministerio Público fundadamente dice yo no voy a investigar, con la particularidad de que en códigos procesales modernos, como es el de la provincia del Chaco,
se establece la facultad de poder convertirla esa acción en privada con una particularidad que tiene ahí nuestro Código Procesal Penal en la materia. Otra de las características que tiene el proceso penal es de que sea consecutivo dentro de la etapa del proceso. Es decir, que para que haya previamente una sentencia condenatoria tuvo que haber un acto procesal indispensable al inicio del proceso penal prácticamente, que es que haya habido una acusación mediante una declaración de imputado, y previo a eso tuvo que haber habido una noticia criminal, una denuncia o una información para que el juez de instrucción o el fiscal haya podido tomar la investigación y haber llevado adelante la misma. Y no puede haber una sentencia condenatoria si previo a este hecho del dictado de sentencia no ha existido un requerimiento de elevación a juicio, un procesamiento en el proceso penal nacional, no en la provincia del Chaco, donde no tenemos procesamiento, solamente tenemos declaración de imputado, requerimiento de elevación de la causa a juicio, citación a juicio y sentencia absolutoria o condenatoria. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no puedo tener una sentencia condenatoria si previamente no tuve la imputación del hecho, y esto hace a algo que habíamos analizado en módulos anteriores, que es la defensa en juicio. Es decir, este derecho que tiene el sujeto de que para que se lo condene previamente le tuvieron que haber imputado. Ya vamos a ver con posterioridad qué implica esta imputación y en qué consiste la imputación. Otra de los caracteres que tiene el proceso penal es el de la oralidad, la diferencia entre la oralidad o lo contrario a la oralidad es lo escrito. En el proceso penal se tiende hoy en día, y la mayoría de los códigos procesales penales ya tienden a ello, a que todo sea oral. En el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, la mayoría de las audiencias, llámese de oposición o para resolver la situación procesal del imputado, ya se hace de carácter oral. Dentro del Código Procesal Penal de la Nación todavía no es así y se mantiene de carácter escrita esto. Algunos institutos, por ejemplo las apelaciones, uno ya tiene la facultad de establecerlo o la facultad de optar entre hacerlo con el informe oral. Es decir, que la tendencia es que a todo sea oral mediante una audiencia en el cual se resuelva por parte de un juez la situación procesal del sujeto, la situación o lo que está pidiendo el querellante, la víctima en el caso particular. Con estos elementos o con estas circunstancias damos por concluido el módulo 5 de Práctica Profesional 1. Muchas gracias.